Vale, se supone que ya empieza a grabar. No sé si te aparece a ti el contador, Ana. Sí, hola. Bueno, pues nada, bienvenida a mi primera entrevista en el Bosque Maravilloso de Artemis, que quería, aparte de darte la bienvenida, pues darte las gracias porque fuiste tú la que me diste el último empujón para lanzarme a este nuevo proyecto en el último Golem, así que muchas gracias. Y nada, quería, pues vamos a ir conociendo un poquito más a Ana García Herráez y viendo sus obras, primero en solitario, después en colaboración en diferentes antologías. Y nada, quería que empezaras pues comentándonos alguna cosita tuya, gustos personales o alguna curiosidad, algo que nos hable de ti. Bueno, lo primero, buenos días, Diana. Muchísimas gracias. Esto es un honor iniciar esta serie de entrevistas con vídeo y todo. Vamos, estoy como si fuera una reina, muy agradecida y encantada de estar en este espacio tuyo cultural. Y nada, pues aquí vamos a tener una conversación, ¿no? Muy, muy agradable, seguro. Yo tengo hasta mi infusión y todo aquí, tú también. Mira, Bien. Iba a decir de como en casa, pero Harry es que estamos Potter en la casa. taza. Muy bien, muy bien. Ah, tú tienes Harry Potter ahí, muy Aquí bien, está, no sé claro. si se ve bien. El Marauders Map, sí, sí, sí. Te digo. Seguro que lo que estoy preparando no es nada bueno. Muy bien, pues nada, buenos días. ¿Me preguntas por alguna cosa personal mía? Pues no sé, ¿qué te puedo contar? A ver, ¿qué te podría decir? Pues, ah, yo qué sé, jugué al baloncesto durante 15 años. ¿Qué te parece? Me ¿Eh? parece Du- genial. Durante 15 años, lo cual me ayudó un poquito a tener esta visión de equipo, de colaborar, Claro. de cooperar, porque luego ya sabes que la escritura es una cosa bastante individualista, ¿no? Individual. Se mete uno en su Sí. mundo y está muy bien ver el mundo de otros, ¿no? Y aprender a moverse con otros. Eso fue una de las cosas que me marcó de pequeña. Otra de las cosas podría ser, por ejemplo, pues que tuve una niñez bastante solitaria. Ajá. Bueno, mi madre pues tuvo un ictus cuando yo tenía 4 años y la verdad es que siendo yo la pequeña de 5 hermanos, pues eso pues me obligó un poquito a crearme mi mundo un poco privado, ¿no? Pues para intentar, supongo, evadirme Sí. y eso evidentemente pues te fuerza hacia algún camino. A mí me forzó hacia la lectura y hacia la escritura y entonces lo cual quiere decir, creo que de todo lo malo siempre surge algo bueno también, ¿no? Sí. Si puedes aprovecharlo para formarte y para que te forme la personalidad, ¿no? Y tus gustos y lo que te salva, ¿no? Entonces Sí. por eso ahí digo mucho yo la idea de la literatura como salvación, ¿no? Como tabla de salvación, como escondite, como oasis, como lugar para curarnos las penas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como vía de escape a los problemas cotidianos del día a día es algo genial. A mí me gusta también por lo mismo, por esa manera de evadirte y vivir otras vidas también, Vivir ¿no? otras vidas, Sí, sí, no solamente vives la tuya y la vives de otra forma si no te gusta, claro. sino que puedes ver otras y te abre mundos, es una puerta de entrada Sí, a otros mundos. Entonces, en ese totalmente. sentido, pues fui afortunada, ¿no? De pequeña, empecé ya con mis lecturas temprano y, bueno, luego hablaremos de mi lectura, supongo, Ujú. pero sí, yo creo que la literatura ha sido una tabla de salvación para mucha gente y lo va a seguir siendo siempre, por suerte. Y más Mm, ahora que con toda esta situación. Pues a ver, el año pasado, por ejemplo, con lo del COVID, de 3 meses encerrados, quien vivía a lo mejor solo o sola, pues leer es una tabla de salvación, vamos, mm, perfecta, sí, sí. perfecto. Mm. Muy bien, pues quería que nos comentaras un poco cómo empezaste en la escritura. Me imagino que, bueno, ya lo acabas de comentar, ¿no? De pequeña, la mayoría, pero un poco, no sé, qué te animó, qué cosas te interesaban en esa niñez como autora, ¿no? Como primeros escritos, un poco por dónde ibas, ¿no? ¿Qué buscabas en la Mm. escritura? Supongo que como a todos,
pues nos marcan las experiencias personales, ¿no? Incluso de pequeños pues nos vamos ya enamorando, nos vamos, sentimientos como el amor, la soledad, la búsqueda de un espacio propio, la fantasía, porque, por ejemplo, mi primera lectura que yo recuerde fue la de muchos autores de fantasía, La historia interminable, que eso ya abrió un mundo para mí y me creó habitaciones dentro, ¿no? Yo ya tenía habitaciones en las que poder explorar diferentes historias. Y yo creo que a partir de ahí ya me creó ese interrogante y yo ya pude empezar a escribir cositas. Pues escribía poesías horrorosas, horrorosas quiero decir de calidad, no de horror, no de género, sino de calidad. Bueno, Supongo que como forma de liberación, ¿no? De soltar hormonas, de soltar presión, de liberar tristeza. También de crear, ¿no? Porque yo recuerdo que ya iba creando mundos, por ejemplo, luego hablaremos del Sendero de la Palabra, una de las historias que cuento la creé muy, muy de jovencilla. Y bueno, pues me ayudó a explorar un poco. Yo diría pues que a lo mejor 14, 15 años me metía ya en una habitación y era un poquito como si fuera un preso, ¿no? Porque yo estaba en una habitación bastante pequeña que tenía una ventana muy alta, estrecha, pero yo veía el cielo, que era lo único que me hacía falta, ¿no? El cielo y los pájaros que pasaran por ese recuadro. Y a partir de ahí, pues con un papel delante, pues empezaba a derramar ideas, imaginar. se pasaban las horas metida en esa habitación con música también muy importante. Siempre me ha acompañado pues mi Walkman cuando teníamos luego el Discman, Sí, bueno, pues de madre todo, mía, ¿no? el Las Walkman. cintas con el bolígrafo Bic ahí, entonces se me pasaban las horas pues muy bien, escuchando música. La música para mí siempre ha sido fuente de creación y yo creo que a Sí, partir de de ahí sí que he creado inspiración, cosas. ¿no? Sí, sí. Ahí empecé un poquito, entonces escribí cosas, pues bueno, pues de estas que enseñas a las amigas, que te quieren mucho, que te dicen que bien escribes, porque te quieren. Claro. Y bueno, pues compartes, pero sobre todo te vas creando una personalidad. Si luego vas a ser escritor, pues como una personalidad como escritor. Claro. Porque hay gente que ha hecho eso y luego no se dedica a la escritura, pero yo creo que a todos nos ayuda en algún momento, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, porque la escritura, aparte de que te permite expresar, ¿no? Es un medio de comunicación, pues también te permite luego, pues, influir incluso, ¿no? En los lectores y lectoras, ¿no? Entonces, y hablando de eso, de influencias, quería que nos comentaras un poco, sobre todo, además de hablar de autores o autoras que te hayan marcado y que, bueno, pues ya has dicho La historia interminable, Michael Ende, pero también que comentaras personajes que te han marcado a la hora de escribir o como lectora, que en relación a la escritura, porque creo que todo el mundo que escribe en el fondo es un gran lector o una gran Mm, lectora, ¿no? mm, Entonces, a partir de ahí creo que pues está a esos inicios, ¿no? sí. Empezando con la historia interminable, el personaje de Bastian, el hecho de su... algo parecido a mí, ¿no? Le encierro yo en mi habitación para Sí, escribir, él con un libro para desaparecer de ese espacio sí, diminuto y quizá un poco ajeno y amenazante, ¿no? Para él, sí, para mí, sí, pues una complicado. vía de escape. El personaje de Bastian me parece maravilloso, ¿no? Es el sueño de todo lector poderte meter en la historia, ¿no? ¿Quién no Sí. querría recibir la carta de Harry Potter, ¿no? Y tal, la escuela de hechicería. Yo tengo mi carta de Harry Potter propia, que alguien me la hizo con mucho cariño. ¡Ay, qué chulo! Oye, Sí, 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 personalizada. Sí, no iré porque no creo que entre ya en rango de edad, ya no entro. ya no, ya no, ya como profesora. Como profesora quizá. Profesora García Raez. Y luego personajes, digamos que si mis fuentes literarias primeras fueron, pues eso, la historia interminable, mi segunda lectura fue El Quijote, una lectura evidentemente muy caótica, pues porque debía ser, yo que sé, que tendría 14, 15 años, Sí. pero que creo que esa idea del héroe solitario en busca de algo que no puede encontrar, que lo guía a la locura, Ujú. eso ya marca un poquito a mis héroes, ¿no? Mis personajes principales de mis novelas, por lo menos de momento, y a mí misma. Luego ya de mayor, pues por interés propio, por mi carrera, porque yo hice filología inglesa y Sí. por mi profesión como profesora en la universidad de literatura inglesa, los personajes de Shakespeare también me marcaron. Hamlet para mí ha sido siempre un modelo maravilloso. No solo Hamlet, también Ophelia, que es su compañera, ¿no? Es Sí, el final trágico. Perdón, spoiler. Por ya, si no bueno, sabe nadie yo creo que que en todo el Hamlet mundo lo muere sabe. todo Dios.
Eso un poco spoiler a estas alturas, creo yo. Pues no, yo creo que no, ¿no? Como decir que Don Quijote está loco. Pero Sí, bueno, la lucha de Hamlet también por que le crean, por averiguar la sí, verdad y al sí, mismo tiempo tener miedo de esa verdad, ese héroe solitario, también destinado un poquito al fracaso, como veremos que algunos de mis héroes son también, pues yo creo que eso me ha marcado a mí esos personajes principales, pero como te digo, también Ofelia, la locura de Ofelia, el rechazo, el sí. estar rodeada en un mundo de hombres, en un mundo que la condena a que limita todas sus posibilidades al matrimonio o al convento o a la locura, que la locura al final Sí, resulta ser liberadora. Pues a mí esos personajes me han marcado mucho. Y luego pues te vas encontrando muchos, ¿no? Desde los de Jane Austen, las mujeres que de verdad buscan su propio destino, ¿no? Y buscan romper el corset de la sociedad, sí, de pues la todos esos sociedad. personajes me encantan. Los perdedores me gustan mucho también, los de Lawrence Darrell, uno de mis libros Ujú. favoritos es El Cuarteto de Alejandría. Ahí hay una variedad y un espectro de personajes maravillosos y además vistos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque ya sabes que el Cuarteto de Alejandría son 4 volúmenes y cuentan la misma historia pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes narradores. Entonces vemos al mismo personaje a través de diferentes filtros, ¿no? La Sí, posibilidad poliédrica de nuestras personalidades y me parece muy interesante también. sí, Ya, eso como ves, yo me enrollo, ¿eh? Yo sí, mi pobre no, padre. pero me parece perfecto. A ver, respecto a lo que comentas ahora de lo de ese multiperspectivismo, yo creo que hoy en día es una de las tónicas generales de la narrativa, bueno, de la narrativa y de series, películas, ¿no? El multiperspectivismo, ver las cosas de manera diferente según, como que no hay una sola realidad, ¿no? Y eso está muy, muy vigente hoy en día en nuestra Mm, sociedad, en nuestro mundo. sí. Mm, porque no hay una sola verdad, ¿no? Hay diferentes perspectivas, ¿no? Eso es Y cierto, que con sus peligros y con sus ventajas, ¿no? De claro, guerra, claro, como todo, claro. todo tiene su parte buena y lo que comentabas antes, ¿no? Incluso lo peor que te puede pasar, siempre, si eres capaz de ello, siempre va a tener una luz, una vía positiva, algo bueno que sacas de Mm, ello, ¿no? sí, Y lo de los personajes femeninos, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Ofelia, yo creo que es un personaje con mucho potencial, mucho potencial. No sé si hay algún retelling por ahí que a mí me encantan, sí, pero Ofelia es un personaje muy potente en ese sentido de que es una mujer que se maneja, intenta sobrevivir o, pues bueno, la locura es la vía de escape, ¿no? A esa sociedad de hombres, ¿no? Y mm. me parece muy Y lo interesante. interesante de que Shakespeare en el siglo XVI le diera la voz de una Sí, mujer que no se conforma, ¿no? Que al sí, 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 principio, desde sí, el principio, cuando aún no expresa la locura, le permite decir cosas sí, como, hermano, no te permitas ser tú un libertino ni sí, decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Porque exactamente, me sí. dices una cosa y haces otra, ¿no? Es Y que luego ya cae Shakespeare en manos, sí, de la también locura. estaba lo de la violencia de género, o sea, Mm. Shakespeare era Lo un tiene avanzado. todo. Cuando dicen que están todos los temas en él, es cierto. Sí, es que es verdad, ¿no? Y de actualidad, porque desafortunadamente la violencia de género ahí está. Sí, O sí. sea que muy bien. Pues nada, no sé si quieres, bueno, comentar, que no sé si lo he comentado, me parece que no, que bueno, vienes de Segovia, aunque Mm. ya hace Vine, muchos años vine, que estás digamos aquí en vine, porque ya hace Valencia, tanto tiempo. ya eres valenciana, ¿no? Y Pues bueno, no te estás creas, en no te creas. Yo me siento un poquito un ciudadana del poco mundo. Me pues tira, perfecto, sí, me me tira parece mucho el mundo genial. anglosajón, me tira mucho Irlanda y yo Sí, creo que la perspectiva, otra vez, poliédrica, el que somos de sí, muchos lugares, nos permite comprender mejor a los otros, ¿no? Y yo no me sí, siento de un sitio en particular, tengo muchísimo cariño a mi tierra, por supuesto, a mis paisanos, pero yo creo que somos más, ¿no? Que una tierra. yo creo que sí, o sea, eso me parece genial porque si todo el mundo pensara así, Qué bien nos el iría, ¿no? racismo y otras cosas se iban a ir No eliminando existirían, porque existirían. la mentalidad esta más abierta es la perfecta porque consideras a todo el mundo, pues eso, hermano, hermana, somos humanos todos, no eres de Irlanda o eres... Me parece genial porque yo pienso igual que tú en ese caso, o sea Sí, que perfecto. Y bueno, y eres profesora de la Escuela Oficial de aquí de Valencia también, de ujú, idiomas. inglés, sí. Y ya, si quieres, cerramos este primer bloque de conocerte un poquito como autora y como persona y nos metemos ya
en las obras, que Muy aquí bien. tengo una. Estupendo. La Además de de muerte, tiempo. no sé si se ve, ¿vale? Lo acerco, Se ve, porque se como ve. es mi primer vídeo, luego Se verá el ve, resultado. se ve, se ¿Vale? La ve. de Muerte tú morirás, que es tu segunda novela, la más actual, que la presentaste en el último Golem Fest. No recuerdo, pero creo que en el Celsius también la llegaste a En el presentar. Celsius de hace 2 años la presenté. Hace 2 años. Ujú. Y entonces, pues bueno, quería comentar varios aspectos, porque la verdad que la obra me ha encantado. Gracias. Eh, y bueno, uno de los aspectos que más me fascinó es esa personificación de la muerte y ese enfrentamiento entre el protagonista, Arthur Collins, y esa muerte personificada que adopta diferentes formas según a quién va, digamos, a llevarse, pues adopta ese cuerpo. Ujú. Y me parece una cosa muy, muy destacable y quería que nos comentaras un poquito esto, ¿no? Esta idea, cómo surgió, pues eso. Muy bien. Bueno, pues el tema de la muerte, que como sabes, todos tenemos nuestras obsesiones. Para mí la muerte es uno de ellos, es uno de los temas recurrentes, ¿no? Me parece muy importante. No como algo a lo que temer y de lo que hablar mal precisamente, sino como algo de lo que no vamos a poder escapar y que de alguna forma quizás si integramos en la vida pues no resulte tan temible, ¿no? Cuando llegue el momento. Yo tengo un personaje que tiene un contacto con la muerte desde muy temprano, de pequeño, está a punto de morir. Estamos en el periodo victoriano, ¿no? Con su Sí. oscuridad, con sus momentos de apogeo de la revolución industrial, la medicina avanzando. Y entonces, desde muy pequeño está a punto de morir a consecuencia de un experimento que realiza su tío, que es un científico. El tío muere a causa de ese mismo experimento y entonces este contacto primero con la muerte lo marca de una manera y se convierte después él mismo en biólogo, en científico, en profesor universitario y tiene un sueño, una obsesión, una misión en su vida que es, si es posible, prolongar la vida lo más posible, pero quizá no eternamente, pero sí prolongarla todos los años que se pueda pues porque no le parece natural ni le parece justo que tenga que marcharse la gente cuando quizás está en mitad de la vida o cuando se es un niño o cuando se podría seguir adelante, ¿no? Disfrutando de esta belleza de la vida. Porque realmente, aunque hablo de la muerte, estoy hablando de la belleza de la Sí, vida, ¿no? totalmente, están relacionadas. Claro. Sí. Y entonces a mí me apetecía no hablar de la muerte como si fuera una fase que viene a continuación de la vida, sino como un personaje con el que el personaje principal, Arthur Collins, puede hablar, puede enfrentarse a ella, puede intentar derrotarla, puede por lo menos intentar racionalizar su obsesión y el dolor que le produce la pérdida pues, de los seres queridos, ¿no? Intentar Claro. hablar y saber por qué e intentar convencer, aunque sabe que eso es una batalla que prácticamente tiene perdida de antemano, pero lo tiene que intentar y lo intenta, ¿no? Entonces ese contacto con la muerte, esa figura que comienza con la típica idea de la parca, ¿no? Ese ser temible con la capa y la capucha Sí, que cubre los rostros, porque probablemente no queremos ni verlo, ¿no? Del horror que nos claro. produciría, pero que yo transformo un poco humanizándola desde el principio, dotándola de los rasgos de la persona que va a morir cuando viene a llevarse ese alma. Los rasgos de la persona que va a morir son los que aparecen en su cara, de forma que la humanizamos un poco, ¿no? No es algo Sí. tan temible, sí sorprendente, pero no tan temible. Y de esa idea de la parca inicial, de la guadaña, además, ese mismo personaje, a mí me gusta que evolucionen, igual que mis Sí. personajes de carne y hueso evolucionan, se transforman, el personaje de la muerte también, ¿no? También se va humanizando de alguna manera, también lo vamos a ver casi como un ser humano, con también con sus divagaciones y con sus hipótesis y ¿no? Intentando no pensar demasiado en la tarea que le toca hacer, porque le toca hacerla y punto, ¿no? Pero sí, la muerte es un personaje más y me gustaba eso de poner un poco a los personajes de carne y hueso al mismo nivel de la muerte, ¿no? Nos vemos cara a cara y nos vemos de igual a igual, no como algo temible, sino algo con lo que me voy a enfrentar, aunque me cueste la vida, ¿no? Exactamente. A ver, respecto a eso estoy totalmente de acuerdo porque sí que, a ver, como lectora, sí que he visto esa evolución de la muerte.
muerte, ¿no? Especialmente sin decir nada. El final me parece genial porque, bueno, hay un comentario ahí muy interesante por parte de la muerte y que explica un poco esa evolución, ¿no? Del propio personaje de la muerte, que no es un ente abstracto, como dices tú, sino que es pues, casi como un ser humano más, ¿no? Y con sus miedos, con sus aceptaciones, ¿no? Es cierto que su labor pues, no le resulta grata, pero cumple con ella y creo que aporta mucho a la historia, ¿no? El hecho de que la muerte sea un personaje más y en cierta manera antagonista, pero un antagonista que no es maligno, ¿no? Creo que es un punto ahí muy interesante de la novela, Lo desde hace mi más... humilde, mi humilde opinión como lectora, Claro, evidentemente. claro. Bueno, y los lectores, otros lectores lo verán de otra forma, sí. Lo hace más llevadero, ¿no? Saber que tienes a alguien con quien enfrentarte, no simplemente algo abstracto a lo que vas abocado Sí, desde que exacto. naces, ¿no? Desde que Sí, nacemos sí, sí, tenemos esa sí, marca ahí y vamos hacia allá inexorablemente, pero si exacto. puedes intentarlo, por lo menos puedes hablar con alguien. La palabra tiene el Sí, poder por lo menos de intentarlo, sí, 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 como para un medio de entender, ¿no? El por qué, ¿no? el por qué. Sí. Y luego, pues también destaca mucho aspectos como, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer. A ver, hablaríamos de Edith Evans, aunque no es la única, ¿vale? Pero sí la más relevante en la trama. Y bueno, pues como has mencionado, estamos en una ambientación decimonónica del siglo XIX y enlazando un poco con esta idea de la mujer empoderada, también está la crítica a esas normas sociales encorsetadas, que encorsetan no solo a las mujeres, sino también a los hombres, las relaciones entre sexos. Y entonces me parece pues muy adecuado y muy interesante ese giro que le das, ¿no? A partir de una mujer. Bueno, si quieres nos comentas un poquito por qué es Mm, empoderada mm, y un poco esa crítica, ¿no? Pues, a tantas restricciones en mm, las relaciones humanas. mm. Bueno, al margen de crear personajes que pueden resultar arquetípicos, el héroe y la muerte, los villanos, lo que sea, a mí me interesaba poner un personaje que no fuera el típico, un personaje femenino que, dado el periodo en el que le toca nacer, podría haber sido un mero ornamento, ¿no? Una mera decoración, acompañante del héroe y poco más. A mí me apetecía darle una personalidad muy, muy, muy clara, ¿no? Al personaje de Edith. Y hice un poquito de trampa porque realmente yo puse a una mujer de clase media alta que tiene la suerte de tener Ujú, acceso a la educación, que tiene unos padres pues muy modernos, ¿no? Que le permiten ujú. que le permiten esperar a enamorarse y a elegir a la persona de la que se va a enamorar. Sobre todo es el acceso a la educación lo que marca la Exacto. diferencia, ¿no? Una Sí. mujer que sabe lo que quiere y Ujú, que sabe lo que no quiere ujú. y que ama la literatura, que es capaz de leer, de valorarla, de estudiar, de formarse para no depender tanto, para no depender de un hombre, ¿no? Que tiene Ujú. sus ideas muy claras y no necesita que el héroe guapo venga a salvarla ni nada, ¿no? Exacto. Y en Ujú. este punto también me gusta el hecho de que he convertido a... El personaje principal, Arthur Collins, es, digamos que es un científico, pero al mismo tiempo es un hombre soñador, es un hombre que se ha Sí. empeñado en una tarea, claro, que es inmensa, ¿no? E Ujú. inabarcable, ¿no? Sí. Y piensa en algún momento que puede conseguirlo, ¿no? Que Mm. puede conseguirlo, lograr acabar con la muerte. Pero el Sí. contrapunto lo ofrece Edith. Edith tiene los Ella- pies en el suelo y es capaz Sí. de valorar la Ujú. vida porque se acaba, ¿no? Porque la Sí. muerte está ahí, ¿no? Ella acepta la proximidad de la muerte mientras que él se empeña en derrotarla, ¿no? Entonces, Ujú. Edith es un buen contrapunto, es Sí. el equilibrio Ujú. y tiene unas ideas muy modernas, es una persona a la que le interesan los problemas sociales, que ya sabemos que en el periodo victoriano teníamos a la élite, a la clase media alta, pero luego Ujú. teníamos una clase social baja Sí. desfavorecida, totalmente Totalmente. aplastada, hundida en la miseria, explotada, que Mm. fue porque fue el motor y fue el combustible de la revolución industrial, ¿no? Efectivamente. Esa Sí, clase sí. baja. Sí. Entonces, es un personaje, Edith, que está muy interesada y muy volcada en las causas sociales también, ¿no? En intentar salvar, en intentar ayudar, en intentar mejorar la vida para mujeres, para su Ujú. madre también.
Entonces me interesaba eso, crear un personaje que a lo mejor no es muy realista con lo que había en ese periodo, pero sí, yo me imagino que sí que habría mujeres así, seguro que sí. Sí, seguro que sí, porque a ver, sin ir más lejos, aquí en España teníamos a Emilia Pardo Bazán, Efectivamente. que es un referente, ¿no? O sea, es una mujer que rompió moldes, que fue pues muy criticada por algunos, por otros defendida, pero que lo tenía todo muy claro y era muy firme y era muy libre sexualmente. O sea, que es cierto que, pues bueno, la mayoría no, porque la mayoría tenían ese corsé, ¿no? Mm. Social y vivían pues sometidas, pero sí que había mujeres y muchas que a lo mejor ni siquiera conocemos que eran libres y que, bueno, pues eran independientes como hoy muchas lo somos, ¿no? No Claro, claro, que no llegaron dependemos. a ser famosas y por eso no sabemos de ellas, pero Efectivamente, que ni siquiera a lo mejor las conocemos y, bueno, pues ahí estuvieron y ni siquiera somos conscientes de ello, pero sí, casos hay, o sea que seguro, me seguro. parece genial porque ese contrapunto que comentas también lo he visto yo, ¿no? Porque Arthur Collins es un poco pues un soñador, pues con una utopía, ¿no? De querer Mm, vencer a la muerte, que no haya más muerte, y en cambio ella sí que tiene esa actitud realista, ¿no? Y ese mm, contrapunto sí que me ha gustado mucho porque veo que es como hay un combo que hacen los dos mm, muy, muy complementario, ¿no? Se complementan. mm. Y Y, ambos son apasionados, porque ambos sí, les une sí, la por pasión por la supuesto. literatura, por la Ujú. poesía, Sí, tienen el sí, sí, mismo sí, sí. combustible, pero Sí, digamos que lo focalizan de una forma de otra distinta. manera. Y Sí, tengo a esa mujer empoderada, digamos, pero es que luego hay aparecen más más. personajes femeninos que Sí, tienen exactamente la misma mm, misión que el principal, que Arthur, que es el hombre. Quiero decir que no es que sí, tenga el héroe sí, masculino, sino que luego va a sí, haber mujeres que realicen la misma labor y con la exactamente. misma pasión y con la misma responsabilidad. Entonces yo creo que eso es Sí, muy bonito también, ¿no? sí. Decir, somos humanos, no somos ni hombres ni mujeres para algunas cosas, Exacto, ¿no? exacto. Y todos somos capaces de conseguir cosas, ¿no? No solo el héroe, ¿no? No solo el hombre, ¿no? Eso es. Exacto. Y entonces un poco me viene muy bien porque quería comentarte eso, ¿no? Un poco hemos hablado del siglo XIX, pero ya que lo mencionas, la obra se extiende hasta hoy en día, ¿no? Ujú, Y entonces eso también me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Porque no solo se centra en una época decimonónica, victoriana, ahora hablaremos del steampunk y demás, sino que se ve esa evolución a lo largo del tiempo a partir de estas dos familias que son los Collins y los otros son Los Crombies. Crombie, Ujú, que son colaboradores y demás, ujú, y me ha parecido muy, muy interesante y ahí es donde estarían estas otras mujeres empoderadas ujú. que aparecen. Vale, más cosas. Pues, por ejemplo, comentar lo del steampunk y los aspectos fantásticos que aparecen en la novela. Para Ujú, quien no lo sepa, steampunk es como un subgénero dentro de la ciencia ficción que se centra pues, en este siglo decimonónico, pero a través del vapor, a través de la revolución industrial que ya has mencionado, dándole un toque diferente. Y bueno, pues la ambientación que predomina es esa, pero sí que también aparecen, bueno, hay saltos espaciales, el protagonista y luego otros personajes saltarán espacialmente pues, para enfrentarse a la figura de la muerte. Y también hay elementos fantásticos. Entonces, un poco que nos comentes esta cuestión. bueno, no, es simplemente una forma de organizar la trama también, ¿no? No solamente un recurso para tratar el género al que pertenece la obra, ¿no? Los saltos que en otros casos pueden ser temporales, pero en este caso son espaciales. Es una forma también de ubicar la acción, ¿no? Porque empiezo en un punto temporal determinado, luego sigo adelante en el tiempo, necesito regresar Ujú. para ajustar la trama y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Lo de jugar con diferentes momentos temporales, lo hago en todas mis novelas, de hecho. Yo creo que también mantiene un poquito al lector despierto, ¿no? Sí, Esas referencias, ves un poco la evolución, el punto en el que lo has dejado. Si empiezas un poco en media res, ¿no? La acción ya está ahí y luego te obligas a claro, volver atrás o a claro. seguir adelante, ¿no? Es un Ujú, poco una forma de escribir como si fuera un puzzle, un ujú. poco, que obliga a tener un control de la trama y de los recursos
narrativos muy alto, cual no quiere decir que yo lo tenga. A mí me fuerza mucho, Yo creo que lo haces muy a, bien, por a lo llevar el menos a mí control, me hombre, gusta claro. mucho. Claro, es que eso, claro, no se nace sabiendo, entonces eso Claro, vas aprendiendo y requiere, pues, habrá personas cuyo cerebro les permite hacer esas cosas sin tomar muchas notas. Yo, si no lo hubiera hecho, pues con muchas notas, mucho control, muchos lectores beta que vean que no ha habido fallo ahí, colocar lo que no debería estar donde lo he puesto. Pero a mí me parece que es una forma muy dinámica de crear una historia sí. y que la cronología ordenada, pues no me va tanto, ¿no? No me va Mm, tanto. Entonces me parece muy interesante ver un mismo personaje en el pasado, en el presente y en el futuro, si es posible. Me parece que es un recurso narrativo, sobre todo, ¿no? De estructura efectivamente. narrativa. Pero le va muy bien, evidentemente, a este género, pues por todo, pues porque tenemos, claro, unas traslaciones espaciales. Luego la narración nos lleva a momentos diferentes temporales también, ¿no? Pero eso no es una parte del género, ¿no? No en este caso, en la otra novela, En el sendero, de la que hablaremos luego, sí. Ujú, muy bien. Pues te quería comentar porque, bueno, yo he visto una serie de influencias Mm. en la novela y quería preguntarte, pues si las, digamos, las has introducido o has dado pistas a los lectores de manera consciente o si han surgido porque las tienes tan a una flor de pie que emanan, ¿no? Entonces, a ver, he visto especialmente tres referencias. Mm. La primera, que es respecto a la ambientación victoriana de Londres decimonónico, me ha recordado muchísimo a las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, Ujú. de Sherlock Holmes, Mm. porque para mí ha sido como volver a la infancia, ¿no? Porque yo leía pues, los clásicos también como tú de pequeña y entonces de repente al empezar la novela me he visto ahí, ¿no? En Dr. Watson, Sherlock Holmes, todo ese ambiente londinense que, bueno, me ha traído muy buenos recuerdos. Ujú. Después también he visto conexiones con el retrato de Dorian Gray, Ujú. del irlandés Oscar Wilde, sobre todo a partir de dos motivos que, bueno, si quieres luego los vamos desgranando un poquito más, que Ujú. es el motivo del carpe diem, aprovecha el día, el momento, ¿no? En relación a esa muerte, ¿no? De decir, vive la vida momento a momento porque no sabes cuándo se va a acabar. Y Sí. luego también el tema de la eterna juventud, ¿no? De alargar la vida y no querer morir, ¿no? El querer estar siempre, pues, joven y con energías. Ujú. Y la última referencia que he visto es la de Frankenstein, de Mary Shelley, en la cuestión de, porque sí que hablas un poco de eso, a partir del protagonista, ¿no? Bueno, y Edith en algún momento se lo echan cara, ¿no? No sé si algún otro personaje, creo que también, el hecho de decir, bueno, a ver, que eres un ser humano, no eres un Dios creador, no puedes decidir sobre quién vive, quién muere, ¿vale? O sea, estás intentando abarcar algo que es inabarcable porque te viene grande por todos los Ujú. sitios, ¿no? Y Sí. entonces era un poco que habláramos de estas cuestiones que me parecen muy interesantes y todas referencias literarias en una obra, a mí me Ujú. encanta. La metaliteratura es Sí. una cosa que dice mucho de quién escribe y de lo que ha leído y que se filtra así de esa manera, no sé, ya te digo que no sé si ha sido consciente o inconsciente, pero a mí esto me encanta. Mm. Bueno, yo creo que la mayor parte de las cosas que hacemos los escritores son de manera inconsciente, ¿no? Lo que vas absorbiendo es lo que luego vas tú poniendo en las obras, ¿no? Es lo que digo también a mis alumnos de inglés, ¿no? Para Ujú, ser capaz de hablar, primero tienes que llenar, digamos, la despensa, ¿no? Tienes que absorber, tienes que leer, tienes que aprender para luego ser capaz de producir. Y en nuestro caso ujú, es lo mismo, ¿no? Hemos leído mucho, ya no es que tengamos, seguramente casi todos los escritores somos lectores voraces ujú, y quieras o no, pues vas incorporando partes de esas obras, las que más te marcan, las que te han dado más miedo, elementos que inconscientemente vas incorporando a tu personalidad y a tu imaginario, ¿no? A tu selección, a tu despensa, digamos, ¿no? Y luego ujú, inconscientemente tiras de esos elementos, ¿no? Pues si estás escribiendo sobre fantasmas, a lo mejor hay alguna escena que te ha impactado y no lo sabes, ujú. ¿no? Eh,
Yo creo que la mayor parte de las cosas que he hecho son inconscientes. Evidentemente, la forma consciente de plasmar algo, pues podría ser, por ejemplo, al recrear una ambientación londinense, pues que nos pueda Claro, recordar, por ejemplo, a las historias de Sherlock Holmes o de Jack el Destripador, exacto. ¿no? Claro, todo eso lo hemos absorbido y sí que te ayuda a crear un escenario reconocible para otros lectores, ¿no? Para otros escritores y otros lectores. Todo Claro. eso que son los elementos reconocibles sí que se forman de una manera consciente, ¿no? Pero yo creo que lo demás, hay veces que te sorprendes, hay veces que ni tú mismo recuerdas cosas que habías leído, que habías visto y de repente te das cuenta, ¡wow! ¿No? Yo me acuerdo y ya no solamente con influencias, ¿no? Es que te pasa con muchas otras cosas. Por ejemplo, yo cuando escribí El Sendero, hablaremos luego de ella, Mm, después de haber descrito a un personaje, después de haberlo descrito sin tener ninguna intención, vi que era mi madre, eran los rasgos de mi madre, un poco idealizados, pero estaba describiendo. Y el darme cuenta de que mi cerebro había hecho eso ya sin ves. contar conmigo, Sí, con sí, mi sí. voluntad, pues son cosas que te sorprenden, pero igualmente pues te puede pasar que puedes encontrar el dolor de Hamlet de haber perdido a su padre Sí, y lo vuelcas, pues es que al final son emociones humanas, entonces sí, es tan efectivamente. fácil identificarse con ellas como luego volcarlas en tus escritos y que sean Claro. reconocibles, ¿no? Y Sí. lo que es reconocible para una persona por su propia experiencia también es reconocible en un libro que ha leído y que también se ha identificado con ello, ¿no? Pero yo creo que eso principalmente son cosas inconscientes que haces. Ujú. Luego, pues sí que puedes hacer, sí que, por ejemplo, la inspiración de Muerte tú morirás me vino pues de mis años de profesora de literatura inglesa, ¿no? Porque tenía ahí el material, digamos, ¿no? Mm, Maravilloso. mm, Los poemas metafísicos de John Donne fueron ujú. la fuente principal de esta obra, ¿no? Ese soneto número 10 con el que inicio el libro Exactamente. traduje Aquí lo para que tenemos. sirviera un poquito, eso es, el soneto sacro número 10, en el que el autor se dirige directamente a la muerte, ¿no? Pues, para decirle que, bueno, pero que se ha creído, ¿no? Que tampoco es tan especial, Exactamente. que tampoco es Sí, una cosa tan especial que se nos vaya a llevar, que se lleva a todos muy bien, pero que hay otros elementos, pues las drogas, el sueño, que nos hacen parecer también como que estamos en manos de, que vamos desapareciendo, que perdemos la voluntad, pero que tampoco se queda tan importante, ¿no? Y que al final no nos mata, de alguna manera no nos mata, porque al final siempre queda alguien que nos recuerda y que la única que muere es la muerte, ¿no? Pues a mí ese poema, ese soneto me impactó. Y sí que lo he tomado conscientemente, evidentemente. Me gusta mucho la metaliteratura como a ti, ujú, y entonces, pues tomar de fuente principal un soneto sacro del siglo XVII de un autor metafísico, pues a lo mejor a un lector español, si se lo dices así a primeras, autor metafísico, escritor del siglo XVII inglés, te dice, pues no sé ni quién es, pero si te digo que habla del miedo a la muerte, claro. de que queremos prolongar la vida, de que Mm, se nos mueren las personas y no entendemos por qué, sí, de que esperamos que haya algo más, pues seguro que sí que se identifica con ello, ¿no? claro, porque es lo que dices tú, son cuestiones atemporales y que, bueno, tienen que ver con nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros miedos. Es eh, universales, ¿no? Que se Son dice que identifican a toda la universales. raza humana, ¿no? Que puede Claro, identificar. claro, por supuesto. Ujú. Muy bien, pues si quieres comentar alguna cosita más de Muerte tú morirás, Pues si no, pasamos a la siguiente. sí, nada más. Bueno, simplemente decir que como también en Sendero a la Palabra me gusta introducir el código QR AQR, con la música, con la banda sonora, porque para mí una de las fuentes de inspiración, como he dicho antes, principales la es la música. música. Entonces, Ujú. muchas de las escenas que yo escribo surgen a partir de una canción, de lo que me ha evocado mientras caminaba por el parque, que me toca pararme y hacer una nota de voz, claro, paraba la canción porque es que esa idea no se puede escapar, ¿no? De llegar Ya a veo, casa y eres de escribir. notas de voz. Claro, voy loca. La gente pensará, está trastornada otra vez, a esta la vi el otro día hablando sola, ¿no? Pero es eso, la música como fuente de inspiración maravillosa. Y me gusta incluirla, pues, porque habrá gente a la que no, le da igual, pero habrá otras personas a las que tal vez le guste escuchar la música antes de leer el libro, o después de leerlo, o O durante. Yo no durante. puedo porque no puedo leer con música, quiero decir, una de las dos cosas desaparece, o el texto o la música desaparece. Entonces, pero habrá Claro. gente que sí que lo pueda combinar. Sí, yo alguna vez sí que lo hago, pero tiene que ser música que no sea cantada, en un volumen más bajito, y es lo que dices tú, desaparece. La música está ahí como ambientación, ¿no? Como Mm, en segundo, tercer lugar casi, mm, y te centras más en la historia, claro, evidentemente. claro. Pues quería comentar simplemente la preciosa portada de Juan Alberto Hernández, que no hemos dicho nada.
Es una pero maravilla, vamos, es es una una maravilla. pasada, el Sí, dibujo, sí. porque bueno, también hay otros elementos steampunk que bueno, Ujú. os animo a que lo leáis porque hay muchas cosas que podríamos hablar más de Muerte tú morirás, pero las vamos a dejar ahí para que el lector o lectora se anime. Por ejemplo, el Mm, precioso delfín. El delfín es Maravilloso, precioso y a mí me ha maravilloso. encantado Sí. el aparatejo volador Además es que Juan Alberto me hizo caso en todo lo que le que comenté, que me comentaste. gustaría que apareciera, evidentemente con su libertad como maravilloso Claro, ilustrador, lista. pero los puntos reconocibles los clavó, es Ujú. maravilloso, es una obra de arte, vamos, Sí, 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 todo sí, lo que hace porque Juan. de verdad que está ahí el Puente de Londres, el Ujú, Delfín, Steampunk y luego la muerte ahí con la guadaña, tremenda, ujú, precioso. ¿Eh? Muy bien. Pues si quieres pasamos al siguiente, que es ujú, el Sendero de la Palabra, ujú, lo tengo yo que aquí. yo lo tengo en ebook, por eso lo Ujú, muestra Ana, sí, para que lo podáis ver. sí, Y bueno, es una obra que yo confieso que voy a mitad, porque ujú. me han pillado el toro, como quien dice, Bueno, pero la estoy disfrutando muchísimo y estoy ahí ya con ganas de volver a leer, o sea, a retomar la lectura, ujú, porque de verdad que me está apasionando, que llevo la mitad o 45% de la lectura y he sacado 1000 cosas, o sea, que es ujú. cuando la termine sacaré Qué otras bien, qué 1000. ilusión, qué ilusión. A ver, fue premio Tagus de novela en el año 2017 y para quien no sepa lo que es, pues es un premio otorgado por la Casa del Libro, pero a partir de las votaciones de los lectores y las lectoras. Y me Ujú. gustaría que nos comentaras un poquito, pues me imagino la ilusión, el participar en ese premio, qué se siente, ¿no? Que nos cuentes un poco tu experiencia. Sí, bueno, pues sí, fueron una serie de votaciones y a partir de ahí los finalistas pues fueron ya a un jurado literario y pues bueno, pues la ilusión, ¿no? De participar, de llegar a lectores, de por fin ver gente que podía leerlo y decidir que, bueno, pues de las obras que había seleccionadas, pues había llegado a un consenso, ¿no? De que esta era la obra elegida. Fui el último premio Tagus porque a partir de ahí Ya no hay ya no más. salieron más ediciones, con lo cual es, pues bueno, ha quedado ahí para la Mm, historia. Bueno, pues es un reconocimiento, una forma de empezar a escribir, ¿no? Con un revulsivo, ¿no? Para sí. saber que hay gente que puede interesarle lo que escribo, ¿no? Y sacar del cajón una historia que necesitaba con toda el alma que leyera la gente, porque lo que es tuyo, pero cuando te apetece compartirlo Claro. necesitas de verdad la interacción con los lectores, el saber lo que han sentido, si les has conseguido que sientan lo que pretendías. Ujú. Entonces, pues eso me permitió el reconocimiento de Tagus, que luego, gracias a ese premio y bueno, pues a las actividades de mi agente, Susana Alfonso, pues conseguimos que lo editara Apache Libros, que Ujú. es también quien ha publicado Muerte tú morirás. Y pues, Efectivamente, no lo hemos dicho, pero es Apache, ujú, exacto. es una editorial pequeña pero encantadora, potente, está creciendo Muy y buena pues, calidad, tiene muy sí, buena calidad Apache. sí, sí. Y nada, pues eso fue el comienzo, la posibilidad de Sí, llegar a lectores, por fin, un sueño para mí claro. y bueno, pues empezar el camino, ¿no? Para Sí, la el historia de estos sendero, nunca mejor personajes. dicho. Eso es, eso es, unos personajes que yo necesitaba que llegaran a la gente y en el que volqué pues mi amor por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por la cultura irlandesa, por la Mm, tradición del folclore irlandés, total. las narraciones orales, ¿no? Un Ujú, poquito eso. exacto. Bueno, pues a ver, por entrar un poco en los personajes que aparecen, pues tenemos una familia, ¿no? Donde el protagonista es Connell, que me ha hecho mucha gracia descubrir que el nombre viene de tu perro, por las No, redes, ¿no? al revés. Al Al revés. revés, mi perro llegó después a mi vida Ah, llegó después, qué sí, tierno. y lo vi y dije, tiene que ser con él. Tiene que ser con él. Y a punto estuve de traerme otro perro y habría sido Brendan, evidentemente. Pero bueno, El ya me segundo. parecía un poco exagerado empezar como a tener Bueno, perros por parejas. Pero bien, sí, sí. bueno, Pero vamos, pero que la me gente parece. sepa que no es la historia de un perro, no, que el perro No, vino no, para después. nada, para nada. Para nada. No, de hecho, a ver, con él es el protagonista
y es profesor de la universidad, bueno, y después se va a Irlanda, bueno, avanzaremos después cositas. Después está la madre, que es Catherine, ¿no? Y ahí también me ha parecido muy interesante porque es enferma de esclerosis y entonces creo que es un punto muy, muy interesante dar visibilidad a estas enfermedades y además a través de personajes de nuevo femeninos empoderados, ¿no? Porque tenemos a Catherine, tenemos más, tenemos luego está Dora, que es la amiga Aya que vive con ellos, que tiene un carácter muy, muy fuerte, pero también en el fondo es un trozo de pan, la mujer. Sí. Y luego está Kylie, que es la hermana del protagonista que ha fallecido. Entonces, esta es la familia protagonista y aparte ahí, además bueno, pues hablar de ese dolor, esa pérdida que ya mencionábamos antes, esa culpa que siente con él, también hablas de las mujeres empoderadas y luego también el tema de la emigración, ¿no? De esos irlandeses que viajan a España, se instalan en Galicia y se quedan ahí. Entonces creo que a partir de pocos personajes estás tratando muchos temas interesantes. Bueno, no es Galicia exactamente, ¿No es puede Galicia? parecerlo, no, lo que tengo yo en mente, no llego a mencionar, claro, es que el truco es que yo no llego a mencionar dónde se instalan, pero la descripción y lo Pues que yo yo hablo había de leído ello, en algún momento Galicia y digo, pues será no, Galicia. País Vasco era la familia del padre de Conan, Ajá, pero yo con mucha intención no dije dónde porque no me querías. apetecía dejarlo abierto, pero yo me baso mucho en Segovia, ¿no? Pues menciono un castillo, que para mí es el Sí. Alcázar de Segovia, y luego ya pues juego un poquito entre lo que sería Segovia y Madrid, porque yo estudié en la Complutense de Madrid. Hay una mezclita ahí de espacios que solamente te permite la ficción, ¿no? Yo tengo Claro, una mezcla de obviamente. mi espacio universitario, de las clases que di de la Universidad de Valencia de aquí, pero también de mis años de estudiante en la Facultad de Filología en la Complutense y Ajá. mi vida en Segovia, pero lo demás se ficcionaliza y es irreconocible. Pero yo con cuidado dije, no voy a poner nombres porque me apetece que cada uno lo vea. ¿Ves? Tú Lo lo has vean visto en un como lugar. Galicia, porque a ti a lo mejor la descripción te ha llevado ahí, a otros les Sí, llevaré a otros sí, lados. sí, bueno, y también por la siguiente cuestión que luego hablaremos sobre la tradición celta, ¿no? Claro, Cuentacuentos y claro, demás. supongo. Entonces yo he conectado Irlanda con Claro, Galicia. con toda libertad, claro que sí. Claro, como debe ser, claro. La obra la tiene uno que hacer suya, claro que sí. Claro, evidentemente. Pues muy bien. A ver, por comentar también cositas, ¿no? Me ha parecido muy interesante esa búsqueda, ¿no? Porque este personaje de Connell busca, ¿no? Como, digamos, retomar sus orígenes, sus raíces que están en Irlanda y también creo que busca digamos, una vía de escape a ese dolor y a esa culpa que siente, porque se siente responsable de la muerte de su hermana pequeña. Y entonces son, digamos, sentimientos y sensaciones que me han gustado mucho, me han llegado muy, muy de cerca. Entonces me ha parecido muy interesante, ¿no? O sea, y por otra parte también está en Connell esa lucha interior, ¿no? De esas ansias de evadirse, de volver a sus orígenes irlandeses y demás, pero por otra parte la responsabilidad familiar de que se siente de nuevo pues culpable por dejar a su madre abandonada. Es un personaje que está ahí debatiéndose y es un personaje muy rico, ¿no? Tiene muchos matices y me gusta mucho. Es, yo creo que ahí el quid de la cuestión es el lazo familiar, ¿no? Que une a Ujú, estos personajes. Entonces, las raíces, creo que lo menciono en algún momento de la novela, ¿no? Que son como un cordón umbilical. ujú. A su hermana, a su madre, a él los une una raíz que es tan poderosa que, aunque la hermana ya se ha ido, no estamos haciendo spoiler porque lo cuento en la No, no, contraportada, es el principio. claro, el vínculo no se rompe porque su No. hermana ya ha muerto Ujú. y su madre, que aún enferma, sigue ahí, digamos que también lo ata de alguna manera, pero al mismo tiempo le da libertad para Sí, marcharse y totalmente. buscar sus otros orígenes, ¿no? Ujú. Tienen un entramado ahí, una raíz, un cordón umbilical del que no se sueltan y aunque él se vaya, al final ese vínculo sigue atándolo. Me parece la riqueza de los lazos familiares, ¿no? La intensidad para bien y para mal también, ¿no? Ujú. La pena, la culpa, Mm.
la responsabilidad por cuidar de la madre, por pensar que la está desatendiendo al dejarla ahí cuando ella lo ha cuidado, lo ha llevado con ella. La culpa me parece un motor narrativo y para la vida en sí muy, muy interesante, ¿no? Mm, Interesante y doloroso, es una carga, sí, pero al claro. mismo tiempo es un motor también, ¿no? Te Mm, frena y te empuja. sí, exacto. Y en este caso le ocurre a él también un poquito, ¿no? Mm, Es también un poquito Hamlet, ¿no? Tiene que actuar, pero se ampara un poquito en que tiene que cuidar de su madre para no ir a buscar lo que cree que debe mm, buscar, pero sí, los lazos familiares creo que es algo con sí. lo que nos podemos identificar todos y que en este caso pues son un núcleo principal casi de la Ujú. novela. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, hablo de otras cosas, pero respecto a lo que comentas ahí, también creo que aparte de los lazos familiares, también los lazos o los nuevos lazos que él, después hablaremos de ello más extensamente, que él establece en Irlanda, o sea, la Mm, amistad, los lazos de amistad. Es una novela que, a ver, tiene muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es esa, o sea, para mí, como lectora, ha sido el hecho de lo humana que es, ¿no? A lo mejor puede dar la sensación de, uy, no pasa nada, pero están pasando muchas cosas, ¿no? A nivel humano hay mucha conexión, se establecen muchos lazos, no solo entre familia y demás, mm, sino también a partir de nuevas amistades, nuevas relaciones mm, que se nota que son, enseguida se establece hay un lazo muy estrecho, una mm. unión entre personas bueno, es una gozada leerlo, porque no, creo que no hay muchas novelas que traten un poco estas cuestiones, al menos yo, desde mis lecturas, Mm. esa relación, ¿no? Esa necesidad que tenemos las personas de relacionarnos entre sí, de Sí. querernos, vamos, comunicarnos, establecer vínculos. Sí. Es uno de los puntos fuertes, creo yo, de la Sí, novela. yo creo que es uno de los encantos y de la magia de la literatura, en este caso quizá de los géneros que mucha gente considera menores, pero que no lo son en Mm. absolutos, ¿no? Como la fantasía y la ciencia ficción, o géneros que le parecen ajenos porque habla de cosas que no son de este mundo, pero es que no es verdad. Estamos Eh, hablando todo el rato de cosas Hablando, reales. claro, de nosotros, del ser Claro, humano, claro. y te pueden hablar exactamente igual una obra de ciencia ficción, ¿no? Son Ujú, por géneros que ayudan supuesto. a hablar de nosotros mismos, de lo que Sí, conocemos, aunque esté hablándolo un marciano, que da no, igual. no es este el caso, pero quiero decir que el ser humano es lo que es ahora, en el siglo XII, que es lo que sucede, parte de la trama sucede en el siglo XII, en el futuro, en un mundo en el que se lucha contra la muerte, lo que nos importa es lo que somos y con eso se puede identificar todos los lectores, ¿no? La fantasía. Y lo que decías de la capacidad del personaje principal para, aun teniendo ese entramado tan íntimo y tan privado que es con su hermana y con su madre, cuando luego sale es capaz de crear otros Ujú. entramados. Yo creo que Sí, también obedece un poquito a la necesidad de sobrevivir que tenemos todos, ¿no? Todos lo sabemos, todos los que nos hemos ido, uno que se ha ido de Erasmus o que sí, se ha ido a otro sí, país o lo que sea, sí, inmediatamente se crean unos vínculos y sí, unas amistades que suelen sí. ser de por vida porque Ujú. es el único contacto humano que tienes que no es tu familia, ¿no? Entonces, Claro. si encuentras a las personas adecuadas, creas otra subtrama, ¿no? Ujú. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque no importa, te puedes hacer una persona amiga de un neozelandés, de un, yo qué sé, De lo que cualquier sea, lo que nos une es lo persona del mismo. mundo. Es lo Ujú. mismo. Y es lo que le ocurre a este personaje, ¿no? Que encuentra Sí. personas afines Ujú. y se establecen diferentes Grande. tipos de relaciones, pues de Sí. amistad, de amor, de lo que sea. Sí, es un poco, de nuevo, intentar llenar esa pérdida, ¿no? Esa Eso es. soledad, esa pérdida de tu vínculo más estrecho, tu casa, tu gente, Mm, llenarla con otras personas, ¿no? Y crear sí. un nuevo vínculo ahí, un nuevo círculo de amistades o de amor o de lo que sea. Ujú. Y luego hay otro elemento que me ha gustado mucho también, que es un poco la pitonisa Madame Rosetta, que creo que le da un toque diferente, ¿no? Ahí, porque, claro, es pues una supuesta pitonisa que en el fondo lo es, y me ha recordado al personaje de la profesora Trelawney de Ajá. Harry Potter. Ah, sí. Porque, a ver, salvando las distancias, pero sí que tiene, digamos, como una doble vertiente, porque por una parte,
como lectora o en este caso telespectadora, si ves las películas y demás, la percibes como un fraude, ¿no? Está aquí contándonos con la bola toda la parafernalia que se pone, ¿no? De maquillaje, digamos, para representar ese papel, pero luego sí que tiene momentos de esa lucidez especial que, bueno, pues tiene como dotes adivinatorias o, digamos, dice cosas que luego ella ni siquiera recuerda haber dicho. Entonces es un personaje que creo que le da mucho color a la novela y me ha gustado bastante porque me ha parecido muy curioso, ¿no? El introducirlo ahí. Sí, tiene su referente real, ¿eh? No te creas, porque sí, yo conocí a una mujer británica, se llama Rosemary, no sé si vive ya, que era pitonisa en un muelle típico de una ciudad inglesa, esos muelles típicos que tienen atracciones y demás, y tenía ahí su asiento y la conocí pues hace unos años, vino por aquí por Valencia y bueno, pues sí, te echaba las cartas, se te echaba lo que fuera, ¿no? Entonces para mí esa persona se me quedó muy grabada. Entonces en vez de Rosemary, pues tenemos a Madame Rosetta porque estamos en la terreta en Valencia. Claro. Pero vamos, sí, tiene su origen más o menos real. Luego ya, pues lo que queda de la persona real, nada, ¿no? Pero sí, ya, sí. claro. Luego ya la ficción, ¿no? La Sí. creatividad transforma. Sí. Pero me ha parecido muy, muy interesante. Y luego hay otro elemento, que es uno de los elementos fantásticos que he leído, por lo menos ya te digo que voy por la mitad, y que me tiene totalmente intrigada, que es el tema de las abejas. Ajá. Porque algo pasa con las abejas y todavía no he descubierto qué es. Y estoy totalmente intrigada porque, claro, son abejas que de vez en cuando adoptan como figura humana, tienen que ver con el protagonista, atacan a Madame Rosetta desafortunadamente Sí. y ahí están. Ahí Y está. creo que entrañan ahí un enigma que quizá, no sé si aventurarme a hacer alguna hipótesis, pero creo que tiene que ver con el pasado del personaje. Pero vamos, no lo sé, pero estoy totalmente intrigada. Estás intrigada, lo irás averiguando, ¿eh? A ver, la imagen que transmito de las abejas no es muy tranquilizadora, pero yo reconozco que son unos bichitos majísimos y que hay que respetarlos y cuidarlos. Pero yo aquí les doy, bueno, no quiero hacer spoilers, pero bueno, hay que leerlo y No, es un pero pelín tienen cierto inquietante, ¿no? protagonismo. Cuando hay abejas, ojo, Ojo, ojo cuidado. que viene peligro. Sí, 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 sí. exacto. Algo amenazadoras sí que son, o por lo menos se intuye ahí que hay algo detrás, no sé aún Sí. todavía qué. Qué bien. Y Qué chulo que todavía no lo sepas, que ya lo vas a saber. hoy estoy intrigada, tengo una ganas de Muy saber por qué. muy bien, muy bien. Bueno, y luego creo que el punto fuerte o el aspecto más importante de la novela es esa tradición oral que hemos mencionado antes, esa homenaje, creo que haces un homenaje, además muy bonito, a toda esa tradición de folclore, sobre todo celta. Bueno, claro, ya te digo que yo lo había vinculado a Irlanda y a Galicia, Galicia ya la Sí, tacho. sí, bueno, Irlanda, sí, sí. Pero vamos, el mundo de los narradores, de los cuentacuentos, incluso hablas de, a ver cómo se llamaban en los Shanaki, bardos. Shanaki. Bueno, yo Se iba a escribe decir Sean otra Chai, cosa, se dice mejor que lo Shanaki. pronuncies tú. Yo porque pregunté, no tenía ni idea, pero se escribe Sean Chai, se dice Shanaki. Es muy Exacto, bonito, Shanakije en plural, sí. exacto, exacto. Y entonces, pues, digamos que hay varios, bueno, el protagonista sobre todo, con él. Luego su madre Catherine también, es la que, digamos, le inculca ese amor por contar cuentos. Ella le cuenta narraciones pues, irlandesas, pero también lo anima a crear, ¿no? A la creatividad, a desarrollar la imaginación, a disfrutar con ello. Y bueno, ahí te quería preguntar, digamos, he leído dos de las narraciones que o sea, me cuadra lo que me has dicho antes, porque me recordaban en cierta medida al Quijote, a la Sí, primera parte de Quijote con las historias intercaladas, que de vez en cuando los personajes narran, ¿no? Oralmente sí, historietas, porque están sí, en la fonda o lo que sea, y sí. estas historias me han recordado un poco al Quijote en ese Ajá, sentido. mira.
Sí, sí, de verdad. Ujú. Por ejemplo, me han llamado mucho la atención dos historias, que es el de la hechicera Aoife, no sé si lo pronuncio bien, Eifa, ya, Oifa, Eifa. Oifa, Es y Eva sí. su esposo Lir, y luego está el pacto que establece María con un caballero, no sé si Ajá. decir quién es, pero vamos, yo lo intuí enseguida. Bueno, es una leyenda Eh, muy conocida. Es una leyenda conocida, por lo menos en Castilla, ¿no? La eh, leyenda del al- acueducto. La leyenda del claro, habla del acueducto de acueducto de Segovia. Segovia, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, te quería Ahí no hay preguntar un spoiler, no poco te eso, preocupes que no hay sí. spoiler. Vale, pues que a veces digo, voy con cuidado porque no sé. Claro, claro. Te quería preguntar si, digamos, son fruto, pues eso, de leyendas que has investigado, te has Mm, documentado, o si mm, hay alguna que te hayas inventado tú misma, mm, digamos, siguiendo esa línea, ¿no? De En el tradición caso oral. particular, sí, en el caso particular de la leyenda del acueducto es folclore castellano puro y duro, Ujú. ¿no? De hecho, hay varias versiones, como suele ocurrir con todo el folclore, ¿no? Claro, Que cada persona claro. que lo cuenta la cuenta a Sí, su manera, ¿no? Yo he claro. contado una de las posibilidades que hay, Ujú. pues igual que hay la de la mujer muerta, que claro, cada zona tiene sus Claro, propias leyendas, ¿no? sí, sí, sí. Y el folclore pues es muy rico para cada zona de España y de todos Y los del países, ¿no? mundo, claro. Entonces la leyenda del acueducto me documenté, pues busqué la versión que más me gustaba y contar un poquito. Y luego también quise tomar del folclore irlandés, ¿no? Para unir las dos tradiciones. La Ujú. leyenda de los hijos de Lear es muy conocida. Incluso si vas a Dublín hay alguna estatua en la que se ve a los Ajá, hijos de Lear convertidos en cisne. ajá. Si hablas con cualquier irlandés te vas a ver decir lo que es la leyenda de los hijos de Lear, ¿no? Igual que luego pues está al mismo nivel del mito del salmón del conocimiento, que no sé si lo conoces, No, no lo es conozco. todo folclore irlandés, ¿no? Hay Ajá, muchísimas historias muy ricas, ¿no? claro. Casi todo el folclore irlandés gira en torno a una figura que es un héroe llamado Finn McCool, que es un héroe pues, a partir del que surgen historias que cubren amplios periodos de Irlanda, ¿no? Eh, no sé cómo decirte, no sé cuál sería el parangón aquí, pero eh, no sé, no te sé decir, pero ¿Es bueno, un caballero, por es un ejemplo? caballero, sí, es un Tipo el Cid guerrero, es un podría hombre ser, no sabio. sé, estoy muy perdida. El Sí, Cid. sí, podría ser algo así, pero no, porque ahí no hay componente mágico, ¿no? Es el héroe principal de una serie de sagas que, pues digamos, pues como las historias ahora que hay de fantasía, muchas, ¿no? Que tienes diferentes Sí, episodios, digamos, claro. dependiendo del periodo en el que vivió este Tipo Finn. Amadís de Gaula o por ahí, Efectivamente, sí, ¿no? va todo mucho por la épica, como los cantares Ujú, de gestas un poco, ujú. ¿no? Y pues cuenta pues episodios que beben de lo maravilloso, ¿no? Pues por ejemplo la historia del Salmo del Conocimiento, pues nos habla de Fion, se escribe Fion, ¿vale? F-I-O-N-N, cuando era niño, ¿no? Porque va a ser un personaje que después una de sus características principales es que es sabio, es un sabio. Y se nos dice de dónde procede esa sabiduría, del salmón del conocimiento, ¿no? Eh, pues lo entrenaron, le enseñó un poeta llamado Finegas, y este Finegas había estado buscando. ¿Lo cuento? ¿Tenemos Sí, tiempo? sí, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues Yo estoy encantada. había estado intentando pescar el salmón del conocimiento durante 7 años, ¿no? En un río. Y por fin lo pesca. Y él es el poeta encargado de la educación del joven Finn, del que va a ser el futuro héroe irlandés. Es el héroe irlandés por Por antonomasia, antonomasia, ¿no? ¿vale? Y entonces lo tiene pues de aprendiz y enseñándole todo y lo deja al cuidado del salmón mientras se lo asa, ¿no? En la hoguera, ¿no? Y dice, cuidadito, ¿eh? Porque claro, él quiere ingerir el salmón para hacerse el hombre más, poseer la sabiduría completa. Claro. Cuidadito con esto, ni se te ocurra tocarlo, ¿vale? Entonces el jovencito Finn pues tiene mucho cuidado, pero llega un momento en que la grasa del salmón le salpica en el dedo y entonces por instinto se lo lleva a la boca. Y entonces con eso adquiere el conocimiento y es lo que le convierte en un hombre que va a ser un guerrero para la vez sabio, ¿no? Entonces Ajá. hay muchas historias de los periodos diferentes de la historia de la vida de Finn, pues un hombre, pero un héroe mítico, ¿no? Que Sí, luego sí, tiene un sí, hijo sí. también que se llama Ossian, que están entre este mundo y en el mundo de los muertos de los irlandeses, que es Timnar Og. Interesante. Y bueno, pues que hay mucho material. Madre Por eso te mía. digo que hay historias que he cogido del folclore Sí, sí, sí. castellano
una o dos, una creo, y otra del folclore irlandés. Y luego lo demás es mío. Por ejemplo, lo que te decía antes de una de las historias que escribí de muy joven es la historia de La Rosa y el Muerto. Es una historia que me salió y que he ido modificando con los años para hacerla un poco, pero es una historia, pues bueno, que quise dejarla con la candidez y con lo que fuera, pero modificarla un poquito formalmente, ¿no? De las cosas que yo escribía de pequeña, ¿no? Pues por eso te digo que ya era muy poética, muy soñadora y Sí. muy ñoña, ¿no? Y luego lo demás, pues son las historias que entretejo, pues sí, para crear la trama del periodo narrativo del siglo XII, ¿no? Que también es un poquito de estructura medio cantar de gesta, ¿no? Pues el héroe épico que tiene que ir a buscar a la persona que le ha sido arrebatada, ¿no? Buscar y luchar contra lo real y contra lo fantástico, ¿no? Contra la magia. Entonces, todo eso son historias que he intentado amalgamar lo que era conocido de un folclore y del otro, y luego ya pues, la gran masa, digamos, que son historias mías. Muy bien, muy chulo, me ha gustado mucho. Hombre, lee folclore irlandés porque te va a encantar. Wow, madre mía, es que de verdad que el folclore es una cosa que me encanta De todas y las aparte muy culturas. desconocida, por lo menos por mí, hay tanto que parece que nunca terminas de descubrirlo, ¿no? Porque son historias preciosas y, bueno, fantásticas, entonces a mí la fantasía me encanta. Y que se deben tener mucho en común, que es lo interesante. Igual que la Sí, mitología sí, sí, celta, la claro, claro, nórdica, la de otros porque países, al es final encuentras todo, sí, sí, referentes muy sí, 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 similares. todo, sí, sí. De hecho, bueno, no quiero mencionar, pero a mí, por ejemplo, la historia del acueducto de Segovia me ha recordado a un mito nórdico de la creación de una de las murallas. Lo que no recuerdo es si fue el protagonista Loki, creo que fue Loki, que bueno, habló con un gigante y lo convenció a partir de un pacto también, Sí. de decir, a que no te atreves a hacerlo, no eres capaz de hacerlo en una noche. La muralla que rodeaba Asgard, porque era la época de creación Sí. Pues es de muy parecido Asgard. entonces, sí. Es muy parecido, le he visto ciertas semejanzas, no quiero destripar por qué, porque claro, entonces me cargo el de María con el caballero, pero le he visto muchas semejanzas, digo, uff, se parece muchísimo. Y claro, pensando un poco en eso, digo, claro, es que la narración oral era europea, era occidental, me Claro, imagino que a lo mejor a otras zonas del mundo también llegaría, claro. pero Los viajeros, ¿no? Que llevaban las nada, historias en su itinerario, entonces las claro, claro, compartían. comerciantes, de bardos, cuentacuentos, narradores, se van expandiendo y luego cada zona pues va, digamos, estableciendo diferencias y personalidad propia, ¿no? Pero sí que tienen muchas cosas en común y me llama mucho la atención. Y luego también he visto un aspecto, bueno, no es tan destacado como... Bueno, antes de ese también, en relación a esto de la tradición oral celta, sí que es verdad que la novela tiene como una reivindicación, ¿no? de las artes, ¿no? Y ahí yo, pues como soy de letras, me encanta porque, a Sí. ver, a mí la ciencia me gusta muchísimo, pero sí que es verdad que a veces en nuestro mundo creo yo que eh, hay cierto desprestigio o como que parece que las artes, como sí, son muy bonitas, pero no tienen funcionalidad práctica, ¿no? Entonces, he visto yo ahí una reivindicación muy chula de tanto la música como la literatura. La literatura, sobre todo oral, pero también algo de teatro por ahí va. Y luego también el tema de la creatividad, de la imaginación, ¿no? Y me ha gustado mucho ese aspecto, ¿no? De reivindicar, pues, que no todo tiene que ser funcional ni práctico, sino también alimentar el alma, ¿no? Que La también es belleza, muy la belleza. importante, que no todo va a ser, en relación a eso también viene lo que te quería comentar a continuación, ¿no? En un momento dado, sobre todo cuando llega el protagonista a Irlanda, hay algunos personajes que, digamos, critican un poco o hay cierta crítica ahí a ese excesivo apego al dinero, ¿no? Uno de los personajes que se hace amigo de Connell, Brendan es el Sí, músico, sí, ¿no? sí, sí, Pues sí. tienen una conversación y entonces te dicen, no, 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 la música, el arte es mi pasión, no es mi trabajo, ¿no? Yo no quiero dinero, hombre, si me lo dan, vale, pero no busco dinero, busco
satisfacer una necesidad mía, compartirla con todos los demás. Y luego hay otra crítica también que me ha gustado mucho, a partir de otro personaje, que es cuando llega Conan a Irlanda, llega de noche y llega pues a un terreno que yo me imaginaba, pues claro, toda oscura, inhóspito, que no sabes dónde, y resulta que no hay medio de transporte para llegar al pueblo. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y se encuentra con un hombre y entonces empieza a preguntarle, bueno, pero hay taxistas. Sí, sí, a verlo, haylo. Y tal. Y está como 5 o 6 preguntas hasta que le va sacando a cuentagotas la información. Y entonces el personaje dice, bueno, es que quien viene de fuera tiene mucha prisa, ¿no? Y aquí hay que tomarse las cosas con otro tempo, con otra actitud y nada de acelerados, ¿no? Vamos a tomarnos unas copas, vamos a charlar un poco, a disfrutar de la vida, que de eso se trata. Me ha gustado mucho porque como nuestra sociedad cada vez es más frenética y más... todo tiene que ser ya instantáneo, tal. Me gusta, ¿no? El hecho de decir, frena un poquito, disfruta de la vida, tómatelo con calma, vamos a parar, que se disfruta todo mejor, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo muy, muy sano, ¿no? Y que a mí lo he puesto como rasgo de la personalidad irlandesa, de cierta personalidad irlandesa idealista, ¿no? O ideal incluso, ¿no? Pienso que también eso es algo también un rasgo compartido, ¿no? Por mucha gente, ¿no? Que quiere tomarse la vida de otra manera, ¿no? Pero sí que me parece un lugar adecuado esta Irlanda que he descrito yo aquí, ¿no? Para un poco el ritmo, que aquí las cosas van de otra forma. Es como si el tiempo se reblandeciera, ¿no? Y tuviera otra consistencia, para un poco, porque lo que tenga que llegar va a llegar. Exacto. Y no por correr vas a llegar antes, ¿no? Exacto, y disfruta, ¿no? Disfruta cada segundo, cada instante, que es un poco lo que comentábamos del carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento, también está un poco presente aquí, ¿no? De decir, relaja, disfruta, vive, experimenta. Si vas acelerado o acelerada, no notas las cosas. Si vives más despacio, percibes mejor todo lo que te rodea y las sensaciones las vives más, ¿no? Las disfrutas. Yo creo que cada vez es más necesario, ¿no? Que vayamos frenando un poco ese ritmo acelerado y decir, va, frena, que el tempo tiene que ser más, y vamos más a charlar, lento. y vamos a charlar un poco y a intercambiar opiniones sobre la Exacto, vida sí, y a disfrutarla más. Sí. Pues nada, pasamos si quieres a las antologías, que seguimos con Apache. La más reciente es esta, la de, y si lo contamos, Steampunk. Y entonces volvemos un poco al Steampunk que también teníamos en Muerte tú morirás. Y aquí, bueno, pues tenemos que es una antología coordinada por Julia Díez. Participáis 10 autores y autoras. Y aquí retomáis pues clásicos de la literatura universal, Moby Dick, pues la Isla del Tesoro, Mujercitas, etc. Y en este caso tu relato sobre Pinocho, y se llama Pinocho y la búsqueda del placer. De nuevo tenemos ahí otra búsqueda, ¿no? Y también me ha llamado la atención porque hay, digamos, motivos, aspectos que estoy percibiendo ya que se repiten, ¿no? en tu escritura. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el primer punto que me ha llamado la atención es la ambientación, que me ha encantado. La ambientación es, o sea, no sé, una capacidad plástica de meterte ahí, por lo menos yo, al leer, de imaginártelo todo. Y es un poco esa época del Londres victoriano, revolución industrial, de nuevo la emigración, ¿no? Porque tenemos a Gepetto y a su amigo Pepo Grillo, que son italianos que viajan y se instalan en Gran Bretaña. Y eso me ha gustado mucho porque creo que le da no, o sea, es un giro, ¿no?, al relato tradicional. No, ahora están en Londres, en el Londres victoriano, y son emigrantes, ¿no? Entonces me ha parecido muy, muy interesante ese aspecto. Que nos comentes un poquito. Sí, bueno, pues nada, en el momento que empiezas en un relato, te encargan un relato de ambientación steampunk, pues el marco más reconocible para mí y el más apetecible también por mi amor por la cultura anglosajona era Londres victoriano.
Quería además que fuera un periodo muy reconocible, muy parecido, y de hecho integro parte con la documentación de los crímenes de Jack el Destripador. Ahí estamos, sí. ¿Vale? He metido, pues eso, hay Sí, nombres de los sí, policías que sí, tratan sí. el caso, alguna parte de algún periódico que salió en el momento, porque me parecía muy bonito el meter una trama, otra vez, ¿no? Intertextualidad, ¿no? Un poquito, pues Ujú, referirnos a otros totalmente. puntos, sí, y dar ese ambiente un poquito más lúgubre, más Sí. oscuro, más Ujú, propio del steampunk y sobre todo también pues, de llevarlo a una trama oscura de ujú. crímenes Sí. que nos hacen pensar en Jack el Destripador. Exactamente, sí, porque la verdad que ese elemento así, tipo pues, misterio, thriller y demás, creo que es muy novedoso, ¿no? Porque Ujú. combinado con Pinocho, como que dices, madre mía, ostras, esto te rompe los esquemas, ¿no? Aparte de lo de la inmigración y la ambientación steampunk, pues el hecho de que tengas a Jack el Destripador por ahí actuando, dices, ¡buah! Esto me parece genial, ¿no? Porque es una Mm, vuelta de tuerca muy, muy original, muy imaginativa. Y lo otro elemento que también me ha gustado mucho es obviamente el protagonista, es Pinocho, que es un Pinocho autómata ujú, que a partir de una tormenta, y ahí también me ha recordado de nuevo a Frankenstein, y ujú. que se transforma mágicamente, ¿no? En un ser humano, en un joven. Y me gusta mucho el personaje porque es un personaje que, digamos, es como, ¿cómo decirlo? Como que no tiene su, o no encuentra su sitio, ¿no? Respecto a los demás, porque claro, no es un autómata como los otros que inventa Gepetto, porque es humano, tiene carne y hueso, pero Ujú. tampoco es un humano, ¿no? Y entonces está buscando un poco, eh, a ver, yo lo veo muy humano y esa evolución también la he notado a lo largo del relato, pero ya desde el principio lo veo humano, porque él mismo, una de las características que al principio, cuando ya se transforma, siente es curiosidad. ¿Qué cosa más curiosa? O sea, la curiosidad es algo humano, o bueno, también de seres vivos, ¿no? Pero vamos, que no es un autómata. Y luego también busca, y hay esa búsqueda, ¿no? Del placer, pero yo diría más que el placer, busca la esencia humana. Lo que él quiere es sentirse humano y que lo acepten como humano. Ujú. Entonces, me ha gustado muchísimo eso, ¿no? La humanidad de Pinocho. Claro, uno de los rasgos principales de los humanos es el querer sentir, ¿no? El Ujú. sentir y lo que, aunque provoque placer o no, ¿no? Pero en este caso lo he centrado en el placer porque tiene relación un poco bueno, pues con otro tipo de placeres, ¿no? Quizás Sí, sexual, quizás sí, gastronómico, quién sabe, ¿no? sí. Pero Ujú. sí, busca sentirse plenamente humano, ¿no? Esa frustración inicial de estar en un estado transitorio, ¿no? De pasar de ser autómata hasta que llega a ser humano completo, esa frustración, esa búsqueda, porque quieres serlo. Y lo que tú dices, ¿no? Al querer serlo, al plantearse, al tener curiosidad, ya es humano, pero él quiere Claro, todo el lote, ¿no? Él quiere tener todas sí, las posibilidades, ¿no? Y esa sí. búsqueda me parecía pues importante, ¿no? Porque a nosotros nos han transmitido la idea de un muñeco que, bueno, pues que era travieso, pero también Ujú. porque estaba buscando, estaba investigando, estaba Claro, intentando, ¿no? sí, quería Comprender. experimentar. Claro, experimentar. Y esto, pues lo mismo, pero llevado a otro extremo, ¿no? Y Sí. quizá con unas actividades que puedan ser un poco más, quizá escalofriantes, quién sabe, ¿no? Pero sí, experimentar para intentar ser plenamente humano, porque si Sí, hay algo deseable, creo yo, es ser sentir, plenamente humano, ¿no? Poder claro, sentir la belleza y sí, el horror de la vida. exacto. Sí, sí, Mm, totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho. mm. Y te quería preguntar, a ver, respecto a esto, en este caso, ¿escogiste tú el relato Sí, de Pinocho? sí, sí, me dieron varias opciones y yo escogí Pinocho porque me pareció ideal. Ideal para ubicarlo en ese contexto que me gustaba tanto, steampunk, que es un género Ujú. al que seguro que volveré, y explorar esa transformación, lo que has dicho un poco de Frankenstein también, ¿no? Sí, También sí, la posibilidad de crear vida a partir de materia sí, inerte, ¿no? sí, Y insuflar de vida, de hacer un poco de Dios, ¿no? sí, También. exacto. Porque al Sí. final la vida se te escapa de las manos y ella misma, ¿no? Se desarrolla sin tu control, ¿no? Eso me Ujú. parece muy bonito, ¿no? Tú le das el impulso inicial, pero luego en lo que se convierte, pues es como los hijos, ¿no? Es como tener un hijo. Claro, Tú puedes claro, cuidarlo, pero sí. luego va a ser lo que sea.
Claro, sí, sí, porque es eso, otro elemento recurrente, ¿no? Las relaciones familiares, en este caso, establecidas entre Gepetto y Pinocho. Y luego, bueno, hay otro personaje que es un poco, representa la moralidad, ¿no? Peppo Grillo. El Pepito Grillo de Disney, ¿no? Claro, Esa, esa, claro, esa Pepito Grillo vocecita de irritante que te dice que Disney no hagas. transformado en humano y entonces forman ahí como un triángulo los tres, ¿no? Que cada uno, digamos, tiene una esencia, ¿no? El protagonista, Pinocho, que es esa búsqueda, esa ansia por sentirse humano, Gepetto, que es el padre, que es el amor, ¿no? Y luego el otro que es la moralidad y la sospecha, ¿no? Decir, Y a el ver, control, y el el control. control, ¿no? Digamos, son actitudes más restrictivas y más, no voy a decir nada más, No, no. pero vamos, que me parece muy interesante también ese triángulo de los tres personajes y muy interesante. Y no sé si quieres comentar algo más de la antología, si no pasamos a la de... No, que la lean porque realmente está mi relato, pero hay relatos de compañeros escritores maravillosos. Está Exacto, Julia Díez sí, misma, exacto. está José Antonio Fideu, está Gemma Sí, Solsona, Diony Arroyo, José Antonio Bonilla, hay que mucha gente. Pepa Entonces me estoy Mayo, olvidando de Greta gente, Pepa Mayo, Mustieles, eso Eduardo es. Vaquerizo, Josué Ramos. Sí, vamos, que hay un plantel ahí de escritores de Sí, género bueno, que es una buena obra, ¿no? Que decir, sí, sí, la sí, sí. diversidad de obras y las interpretaciones y lo que hemos hecho cada uno con lo que hemos elegido, yo creo que es muy interesante. La edición, por cierto, con ilustraciones de Héctor R. Asperilla, que son Exacto. maravillosas también, Sí, es preciosa, ¿eh? crean un ambiente, La muy ciudad evocador y es maravillosos, tremenda. maravillosos. Es otro ilustrador maravilloso que Sí, tenemos, sí, sí. Supongo que Héctor. se ve bien. Sí, Y sí, sí. los relatos versionados, o digamos que se les da un nuevo giro, pues es Moby Dick, La Isla del Tesoro, Mujercitas, Blancanieves, Ujú, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, ujú. Peter Pan, Los viajes de Gulliver y Los Tres Mosqueteros. Vamos, obras, vamos, tremendas. Inmortales. Exacto, inmortales. Mm. Y creo que es una edición preciosa. Además, es que el cuidado de Apache en los libros Dura, sí. es tremenda Ujú, la edición. sí. Así que perfecto. Y está coordinada por Julia, como ya hemos dicho, por Julia Mm, Díez. sí. ¿Vale? Y Ujú. pasamos a mi antología, que me encanta. Verde absenta. Creo que no lo he dicho nunca, que es fascinante esta antología porque No me lo ha encanta. dicho. Soy pesada, pero es que la palabra es que le viene que ni pintada al dedo, vamos. Está coordinada por Gemma Solsona. Ujú, La cubierta también es una pasada porque ujú. tiene hasta una calavera. Es, Elena, que también es muy a buena la parte ilustradora, más también oscura, Elena. ¿no? del bosque, donde las Sí. hadas no se aventuran, la parte más cruel del ser humano. Ujú. Y bueno, tiene el prólogo de Pilar Pedraza, participan Isabel del Río, Julia Díez, Ana, Margot Izueta, Covadonga, González Pola, Arantxa Larrauri, Cristina Martínez, Ana Martínez Castillo, es que sois muchas, ¿eh? Muchas, son Amparo muchas. Montejano, Greta Mustieles, que repite, Sofía Rey, Solange Rodríguez Pape, que también estaba en la otra, Alicia Sánchez, Gemma, Ginny Valrís y María Zaragoza. Creo que sois Ujú. 16, si no me equivoco. Ay, 16 autoras, creo recordar. ujú. Y bueno, aquí yo estoy enamorada de esta antología porque de verdad que creo que ha sido la que, digamos que tenía el prejuicio, ¿no? Antes como lectora o digamos la costumbre, que a veces te acostumbras a leer un Ujú. tipo de cosas y ni siquiera te planteas la posibilidad de leer otras, ¿no? Entonces siempre era más lectora de novela que de otra cosa, Qué dentro relatos. de la narrativa, ¿no? Ujú. Y esta antología pues me ha hecho cambiar, porque a partir de ella me he aficionado a las antologías de Qué bien. relatos, porque la verdad que tienen un otro jugo y, a ver, llevan otro ritmo, evidentemente, pero que hay grandes antologías y esta es una de ellas, creo yo. Ujú. Y aquí pues se versionan diferentes cuentos, Cenicienta, Caperucita, La Reina de las Nieves, Barba Azul, La Bella Durmiente, y en este caso tu relato es sobre Griselda,
Griselda y la virtud asediada, que en este caso yo no la conocía, porque hay cuentos que sí que he leído 1001 veces, Sí. pero hay otros que no conocía, y en este caso el de Griselda pues no lo había leído. Creo que es el de los Y menos conocidos que hay, sí, sí. ¿no? Y entonces, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, digamos, la actualidad de la historia, ¿no? Porque habla de la violencia de género y luego también la crítica que haces al modelo femenino de mujer sumisa, digamos, el ángel del hogar, ¿no? Clásico de los siglos XVIII, XIX, de Sí. obediente, de bajar la mirada, de no replicar, de no hablar si no te hablan, bueno, unas barbaridades. Y luego también la versión masculina, ¿no? El hombre misógino por antonomasia, que es el otro personaje. Y todo eso lo relacionas a partir de metáforas, bueno, que está muy presente en la literatura, que es la relación de cazador-presa, ¿no? Porque eso, por ejemplo, en la literatura castellana está presente en la poesía, ¿no? En la poesía trovadoresca y demás, pues es un motivo muy recurrente. Y aquí le das otro enfoque y creo que es un punto muy, muy interesante, ¿no? Esa crítica, esos hachazos que haces ahí a estas cuestiones, ¿no? Sí. Sí, sí, a ver, era la premisa de esta colección cuando nos la propusieron, era hacer una especie de homenaje a la reescritura de cuentos infantiles tal como lo hizo Angela Carter, una maravillosa escritora y que tiene una antología llamada La Cámara Sangrienta, que recomiendo a todo el mundo leer porque son los cuentos tradicionales pasados por el tamiz, un tamiz feminista, oscuro, siniestro, sexual, es maravilloso, ¿no? A quien le guste ver otras posibilidades para una historia manida, para una historia conocida, aparte que el poder que tiene narrativo y de elección léxico, tiene un poderío léxico brutal, Angela Carter. Y bueno, pues a partir de ahí yo elegí esta obra porque me pareció que tenía un tema que, por desgracia, es muy, muy latente, Sí. muy actual, que es el de la violencia doméstica, creo que ahora le han cambiado el nombre. Y bueno, pues el maltrato de la mujer, ¿no? Que evidentemente ha Sí. tenido lugar siempre, pero el problema es que estaba presente incluso en un ámbito tendría que haber sido tan aséptico, tan neutro como los cuentos infantiles, y no, estaba presente, aunque nos lo edulcoraban de una forma que pasaba casi desapercibido, ¿no? Claro. Hay barbaridades en los cuentos Sí. tradicionales Sí. y entonces si lo quieres leer e interpretar de una manera, bueno, que aquí no pasa nada, pues si quieres verlo lo ves, pero claro, ahí hay un trasfondo que es inconfundible, ¿no? El hecho de pues el patriarcado, el maltrato sistemático del personaje femenino, todo lo que has dicho tú antes, ¿no? El silencio, la elección vetada, ser La adornos anulación. para el héroe perfecto, ¿no? El Sí. príncipe azul, el príncipe maravilloso, el príncipe charming, encantador, ¿no? Pues si él es Sí. encantador, la mujer que es, pues la bella, pues sin cerebro probablemente. Pero Sí. aquí lo más siguiente es que encima somete a esta mujer sistemáticamente a un maltrato, digamos, emocional, sobre todo. Sí. Psicológico. Claro, bueno, que yo pensé, pues este tipo se me da la ocasión de hacer una versión, se me da la ocasión de darle un escarmiento. Y Claro. bueno, claro, como lo voy a pasar por un tamiz tenebroso, oscuro, y la estrategia de la ficción me permite hacer lo que quiera con él, pues lo voy a hacer, ¿no? Y Claro. entonces, pues vamos a darle las riendas del caballo a otra persona, ¿no? Y bueno, pues me pareció un ejercicio muy interesante, ¿no? El modificar, transformar un texto conocido y hacerlo aún reconocible, pero llevado por otros derroteros y poniéndole el foco a las cosas que a mí me interesaban, ¿no? Y pues me ha gustado mucho, yo creo que es... y lo que hacen las compañeras también, cada una en su respectivo relato, pues eso, es una perspectiva totalmente alternativa y Totalmente. en algunos casos más libre o menos libre, pero todas han hecho un ejercicio de reescritura pues muy creativo, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Sí. Y ahí, por ejemplo, se me acaba de ocurrir que también están presentes las relaciones familiares de Griselda con su padre y luego pues con su hija. O sea, son puntos que sistemáticamente van apareciendo en tus obras, ¿no? Los La lazos, sí, importancia sí. de los lazos familiares, sobre todo.
Y yo, bueno, pues es una antología que de verdad que recomiendo, que está muy bien, Tiene un tacto porque aterciopelado, además, que sí, es que lo sí, sí, tocas y sí, da sí, gustito sí, solamente es ponerle las manos suave, encima. es como Sí, si sí, fuera sí, cera. sí. Y bueno, es que bueno, de principio a fin vale la pena porque es una pasada esta Muy antología, recomendable, sí. es Sí. preciosa. Estoy encantada. Y creo que, bueno, nos queda, pues a ver, te quería preguntar ya, digamos, dos cuestiones. La primera, si se puede contar, si tienes próximos proyectos, si se puede contar, que quizá no. Ujú, ujú. Y luego la otra cuestión es un poco, pues también en relación a eso, si, bueno, si tienes pensado o sabes, todavía quedan meses, pero si sabes si participarás en el Celsius o en el Golem, o Mm, que nos cuentes tu experiencia también de ediciones pasadas de estos festivales. ujú. Bueno, pues evidentemente cuando estás escribiendo no paras, entonces hasta que sale el siguiente libro publicado, pues vas creando. Yo hace ya tres o cuatro años que acabé una tercera novela, que ya no es de género fantástico Ajá. y para la que voy buscando editor. Es narrativa contemporánea, con ella yo creo que va a ser una historia muy bonita y que le va a gustar a mucha gente porque otra vez tengo personajes femeninos muy fuertes, Muy bien. está situada en Irlanda, regreso a Irlanda, Ajá. es fruto de una estancia que tuve en Irlanda, que me cogí un año sabático, me fui con mi perrito y mi coche en la zona oeste de Irlanda, en Connemara, y es en esa zona donde está ubicada la historia principalmente. Es una historia de maltrato, de lazos afectivos de nuevo, metaliteratura, porque es un homenaje a una obra de William Shakespeare que me une mucho, el amor a la literatura. Eh, lo terrible del amor, lo que llegamos a hacer también por el amor, cómo la literatura une almas, yo creo que son temas que son muy bonitos y que espero encontrar una editorial. Pronto estamos trabajando en ello y confío en encontrarla. Y mientras esa novela encuentra editor, pues estoy trabajando en una cuarta novela que ya está, le queda ya poquito. Yo espero para verano tenerla acabada, que Ajá. es un thriller, y bueno, que también trata temas sociales, hay personajes muy diversos, que me permite hacer una documentación que es maravillosa, la fase de documentación, porque te permite aprender Sí. muchas cosas y viajar a los sitios. A mí me gusta viajar a los sitios que aparecen en la novela. Por primera vez ubico parte de la trama, una parte muy importante en mi tierra, en Segovia, Segovia. pero también sucede en Edimburgo, también sucede en Dinamarca y en Noruega. Entonces, toda esa amplitud de escenarios me resulta muy atractiva. Yo creo que le va a Sí. dar una perspectiva muy internacional y muy reconocible y supongo que para mi gente de Segovia también le gustará, ¿no? Hombre, Entonces claro. estoy trabajando, ya te digo, terminando la cuarta novela, intentando mover la tercera. Acabo de terminar una cosa es que te ofrezcan relatos para participar en la antología y ya Ujú. vayas con el tema puesto y otra cosa es crear una antología de relatos que me ha salido por primera vez en la vida, crear una antología completa de relatos toda mía con Ah, un qué tema, bien. con un hilo conductor, sí, está enviada a un concurso y supongo que los concursos es difícil ganarlos, así que a partir de ahí pues habrá que buscar editorial también, pero me ha parecido también, yo soy más de novela que de relato Sí, y esto me ha demostrado que también los relatos también salen, también pueden ser poderosos y también pueden servirme para expresar todo lo que llevo. claro. Y bueno, he hecho otros dos relatos durante este año para otras dos antologías que supongo que alguna irá al Celsius, porque una de ellas es de temática, también lo va a publicar Apache Libros. Ajá. Y otra pues lleva más bien con otra gente, es un homenaje a Joe March de Me Mujercitas. encanta. Sí, Uno de mis y personajes sí, favoritos desde pequeña. maravilloso, sí, Pues y para las escritoras además y sí, sí, para, sí, ¿no?, el es puntito rompedora. feminista y de rompedor, sí. Rompedora, sí. Y bueno, pues esos dos relatos saldrán en dos antologías diferentes y Ujú. confío en que este sea el año en que consiga sacar adelante mi tercera novela, El Anillo de Muy Ariel. bien. Y nada, acabar la cuarta y seguir adelante y seguir Vamos. creciendo como escritora en otros géneros, ya no sea solamente fantasía, Ujú. regresando a la fantasía seguro, porque regreso no puedo evitarlo, bebí de ella, Ya. nací con ella
y seguiré adelante. Pues esos son mis proyectos, así que es un no parar. Muchos proyectos y creo que posiblemente todos den fruto, o sea que muy bien, te Creo está que sí. cundiendo el 2021 y ahora que siga con 2022, ¿no? 2022. Y Sí, con sí, respecto a los festivales, pues ya te digo, dependiendo de fechas un poco, pues es posible que sí, vaya. Yo intento ir a todos los Celsius, llevo yendo desde sí, la segunda edición, me parece un sí. entorno maravilloso Es para compartirlo con precioso. autores Sí, y sí, sí, escritores, con lectores, quiero decir, y para pasar unos días maravillosos en sí, Avilés, que es un sí. sitio estupendo para estar en verano, comer bien, vivir la Y literatura que se está fresquito allí, y que se no está veas. fresquito Que y aquí escapas del horno de Valencia Valencia unos días. es algo excepcional lo bien que se está Sí. allí de fresquito, ¿no? Y luego aparte es una experiencia vital, por lo menos para mí, que yo he podido ir 2 veces. A mí me da energía y me da ilusión todo el año. O sea, cargo pilas allí, que es una cosa. Eh, Si te gusta la fantasía, la ciencia ficción, el terror, eh, es una oportunidad de oro. Y gratis, es que sí, hay no, es poco. maravilloso. Y el otro gran punto la otra gran reunión de fantasía, ciencia ficción y terror, que es el Golem, que tendrá lugar, Efectivamente, la cuarta edición tendrá lugar pues hacia finales de año igualmente, sí. que ahí nos vimos nosotros Ahí nos nuestro vimos Golem, que fue una y experiencia hay maravillosa currazo que también. se pegan y calidad tremenda. Sí, cada vez Cada vez más y más, más cada vez más. variedad de autores, de actividades y pues yo confío en que cuenten conmigo para poder Claro. participar Hombre, también, yo porque por creo que mucho que vaya sí. escribiendo otros géneros, pues yo no abandono la fantasía ni la ciencia ficción. O sea que sí, pues Claro. muchos proyectos por delante, si todo Me parece festival al que se estupendo. pueda ir, que cada vez hay más, proliferan mucho, Sí, sí, así sí, y que duren, y que duren. que duren. Porque esto quiere decir que los géneros, ¿no? Que normalmente pues están desprestigiados, ¿no? Aquí en España, que son los fantasía, ciencia ficción, terror. Yo creo que poco a poco se está abriendo ahí una puerta, ¿no? Que nos permite llegar a más gente, ¿no? Sí, Y sí, claro, también series de televisión y demás que también ayudan, ¿no? A sí, que la gente, esos prejuicios, porque yo creo que la mayoría son prejuicios, pues que vayan cayendo, ¿no? No claro. todos son elfos ni naves espaciales, hay mucho más y hay mucha Sí, calidad en la sí, fantasía y en la ciencia ficción sí. y sobre todo aquí en España, ¿no? Que hay mucha imaginación, mucha creatividad y bueno, Muchas autoras y muchos autores, muchísimos y cada vez sí, más. yo creo que sí, que poco a poco está en crecimiento, ¿no? Creo que poco a poco, si sigue la marcha, pues entre todas estas cosas, ¿no? Pues a ver si conseguimos que vaya subiendo puestos, ¿no? Estos géneros. Habría que conseguir que nos tradujeran más para que nos pudieran leer en otros países. No, no es una cosa fácil Es ni complicado barata, también, sí, complicado, también. pero habría que Pero intentar mover bueno, eso. poco a poco, granito a granito, pasito a pasito, yo creo que se puede ir creciendo. Eh, Y bueno, pues nada, lo último que te quería preguntar o pedir es de cara a los autores noveles o las autoras noveles, eh, a ver, sé que es una pregunta muy típica porque sí sí. que se hace, pero bueno, ¿algún consejo o algún, no sé, alguna experiencia o algún detalle que quieras mencionar, que quieras comentar? Mm, eh, pues digamos, tener en cuenta este sector. sí, sí, bueno, hay los consejos de los que se ven a toro pasado, cuando ya estás en otro Claro, punto, de los que te han ido diciendo y no has podido realmente absorber hasta que no los has vivido, como es el de, por ejemplo, el de tener paciencia, que es una ya. cosa que es de lo que Mm, más cuesta, ¿no? Cuando sigues mm, escribiendo y no ocurre nada, no consigues mm. publicar o no consigues tener lectores, ahí La es frustración, primordial ¿no? ser paciente porque en algún momento se llega. Mm, Yo sé que hay gente que tira la toalla, que cuando no ve ya, posibilidades, pero hay que... Sí, a ver, de todas formas, esto realmente es un consejo vacuo, porque si uno necesita escribir, va a seguir escribiendo, le digan lo que le claro, digan, ocurra lo que ocurra, ¿no? claro. Pero hay gente que vale y que se desanima y por Mm, tener paciencia lo puede lograr al final. Importantísimo leer, lo que he dicho antes, llenar la despensa para poder luego hacer las recetas, ¿no? Necesitas tener ahí los ingredientes para poder crecer, llenarte de mundos para luego tú volcarlos en la página. Eso es importantísimo. Escribir muchísimo para romper mano y para mejorar, porque ningún herrero ha hecho bien su trabajo sin haber hecho muchos colgantes antes, ni nadie es buen cocinero hasta que no ha hecho 1000 platos y ha quemado otros tantos.
hay que aprender y solamente escribiendo se aprende. Y yo diría que también tener lectores honestos, no solamente la gente que te quiera, sino la gente que te quiera un poco menos y que valore el texto por texto en sí, es el texto en sí, Sí. independientemente de la persona que está detrás, eso es muy importante porque si no, y sobre todo pulir los textos pero bueno, escribir mucho, leer mucho, si de verdad lo llevas dentro, no vas a poder evitarlo, vaya como vaya, tú vas a seguir escribiendo, aunque no publiques. Y si tienes un sueño, yo tengo el sueño de que me lean muchísima gente y yo voy a luchar por él, cueste lo que cueste. Entonces me imagino que cada uno persigue su sueño como puede. Y sobre todo disfrutarlo, que es una cosa Sí. que la magia de la escritura que te da la vida y te permite vivir otras vidas y que a eso no podemos renunciar a ello si lo llevamos dentro. Entonces luchar por los sueños es muy importante. Ujú, muy bien, estoy totalmente de acuerdo y también tiene relación un poco con lo que comentábamos en la de, a ver, no, vale, justo la que no tengo, la del sendero de la palabra, ¿no? De Ujú. esa inmediatez, ese ritmo frenético, el Sí, querer las cosas ya. No, vamos a hacer un tempo más despacio, digamos, experimentar y valorar el proceso en sí, ¿no? De disfrutarlo. ese aprendizaje, de escribir, de disfrutar. Ya llegarán los resultados si no llegan Mm. inmediatamente, ¿no? Y eso creo que es un Es muy consejo que fácil sirve para decirlo, la ¿eh? vida, para todo, Sí, porque sí. tener paciencia yo creo que es fundamental. Es muy fácil decirlo también. Por eso digo que a toro pasado, pues ya ves que sí, que es cierto que Mm, las cosas no podían ocurrir antes, van ocurriendo cuando toca, pero claro, es normal impacientarse, es sí, querer claro, somos compartir, ¿no? humanos, Claro, claro. pero Y sí que es verdad que yo creo que tener paciencia ayuda muchísimo sí, no en la vida en desesperarse. general. O Sí, sea que, sí. pues muy bien, pues mira, ha sido un placer, se me ha Bueno, pasado mío, volando. sí. De nuevo, gracias por ayudarme a dar este pasito que me faltaba, ¿no? De, venga, No lánzate a la no piscina. necesitas ninguna ayuda, lo haces muy bien, tú ya tienes tu blog, tus textos y tus reseñas y todo, tú ya Sí, tienes un bagaje ahí que solo te faltaba pues que te viéramos mientras hablas con claro, nosotros. Me imagino que vas a hablar con mucha gente interesante, o sea que te deseo muchísima suerte en esa es esta la idea, nueva a ver, poquito a poquito. fase. Sí, y Ujú. te agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar, pues de presentarme un poquito y bueno, yo no sé si alguien se va a tragar una hora y pico conmigo, pero si Nos te queda hemos muy poca, aquí enrollado estoy. bastante, pero bueno, Ah, yo te dije hora y media, llevamos un poquitín más, pero sí, yo creo que vale la pena cuando eso hablamos espero. de literatura y de calidad, pues yo creo Muchísimas que gracias. hay que disfrutar que cultura hay y hay que difundirla, o sea Sí, sí. que Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y muchísima suerte, ¿eh? bueno, igualmente, venga, Nos hablamos. vemos, cuídate. Chao, chao. Gracias.